Estado de resultados tercer trimestre. Se generó un ingreso total de 10.934.410, donde se restó el costo directo e indirecto para un total de costo de ventas de 10.937.410, dando como resultado una utilidad bruta de $3.737.8. Además, se tiene en cuenta de las habilidades operacionales y utilidades antes de impuesto para poder hallar la utilidad neta, dando como resultado $3.737.8. De acuerdo con el estado de resultados periodo 4, se generó un ingreso total de $11.527.070, donde se restó costos directos e indirectos para tener un ingreso total de ventas $11.520.450. Este se obtuvo con la operación que se realizó entre ventas y devolución de ventas, para finalmente tener una utilidad neta de $3.078.074. Además, se tiene en cuenta utilidades operacionales y utilidades antes de impuesto para poder hallar la utilidad neta, el cual dio el resultado mencionado anteriormente. Por lo tanto, podemos analizar que la empresa aumentó las obligaciones financieras a comparación del anterior periodo, ya que se tiene un préstamo a corto plazo y tiene una terminación de 1 año para poderlo pagar. En la pantalla podremos ver la información sobre los recursos y aquellas obligaciones financieras que tuvieron en el periodo 3 y 4, conformando las cuentas por activos, pasivos y patrimonios. A continuación se encuentra la evidencia del balance general y un Excel que nos mostrará la forma en la que se desarrolló este taller. En el periodo número 3 se tienen en cuenta cuentas por cobrar, inventario, maquinaria y equipo, generando el incremento de los activos para un total de activos de $18.212.182. Referente a los pasivos, se hizo la sumatoria de cuentas por cobrar más bonos, teniendo un total de pasivos corrientes de $17.021.00. Para el patrimonio, se hizo la suma total de las acciones comunes y las utilidades retenidas para tener un total del patrimonio de $13.347.581. En el balance general periodo 4 se puede evidenciar que tuvo un incremento del $2.560.943.4 y también tuvo un incremento en el patrimonio de $14.304.412. Por lo tanto, podemos deducir que la empresa tuvo un incremento en el total de los activos y en el total del patrimonio de la empresa. Estado de flujo de efectivo. Muestra las entradas y salidas del
efectivo que representa la generación o la aplicación de los recursos durante el periodo 3 y 4, en la cual mostramos la evidencia del ejercicio hecho en el Excel. De la misma manera, hicimos los diferentes ejercicios con las actividades de inversión y las actividades de financiamiento para tener un efectivo del periodo 3 como final entre 11.957.934. Teniendo en cuenta el estado de flujo de efectivo del periodo 3 al periodo 4, podemos evidenciar que hubo un incremento en el estado final del periodo, dándonos como cifra 12.609.795, teniendo en cuenta que no hubo una salida o un desfase mayores a los ingresos que provenían de pasivos acumulados por pagar, giros por pagar, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, inventario, inversiones a corto plazo, depreciación y utilidad neta, teniendo como resultado 12.609.795 como un factor positivo para la empresa. Ahora miraremos los ratios que se tuvieron en cuenta en la empresa. Comenzamos por razones de apalancamiento. En razones de apalancamiento, lo que hicimos fue dividir el total de los pasivos con el total de los activos totales, dándonos como resultados un 44%. Esto quiere decir que de todos los derechos que posee la empresa, el 44% de la empresa lo han financiado terceras personas. Para el siguiente análisis, se calcula ratios, sus componentes, hice los siguientes ejercicios teniendo en cuenta cada uno de ellos como prueba circulante, razón de liquidez, capital de trabajo, rotación, cuentas por cobrar, rotación de inventario y a su vez calcular los días para que esto nos diera las correspondientes cifras del periodo 3 y 4. Comenzamos con prueba de circulante. En este vamos a dividir activos corrientes y pasivos corrientes, teniendo como resultado un 32%. Esto quiere decir, la empresa por cada peso de deuda a corto plazo tiene como circulante el 0,317 para respaldar su deuda. Para obtener los días de cobranza, debemos dividir los 365 días del año por el RCC, teniendo como resultado que podemos cobrar 73 días en el total del año. En la rotación de inventario podemos deducir que tenemos 611% de la rotación anual que podemos hacer del inventario. Y así a su vez con el siguiente ejercicio. De la misma manera, la calidad de deuda, lo que hicimos fue dividir el pasivo corriente con el total de los pasivos, dándonos un 52%. Y esto quiere decir que del 100% de la deuda de la empresa, un 52% es de corto plazo. O sea que tiene una deuda a corto plazo. Es decir, que debemos liquidarla dentro de los 12 meses, el 52% de la deuda. O sea que tenemos un año para poder liquidar esta deuda como tal. Razones de rentabilidad. En este buscábamos hallar el margen de utilidad neta. Entonces, lo que hicimos fue dividir utilidad neta más las ventas para obtener el margen de ganancia, el cual
nos dio un valor del 37%. En rendimiento sobre activos totales, dividimos la utilidad neta más el total del activo teniendo un 12%. Esto quiere decir que este valor indica que la empresa ganó un 12% sobre cada dólar de inversión del activo. Sobre el rendimiento, el capital de acción, la utilidad neta, de igual manera se dividió con el capital de las acciones, teniendo un 22%. Esto nos indica que la empresa ganó un 22% sobre cada dólar del capital de las acciones comunes, incrementando el patrimonio entre los accionistas y la empresa. Por lo tanto, podemos destacar que la empresa administra bienes. Por lo tanto, podemos destacar que la empresa administra bien los inventarios, porque a medida que entra la organización se va vendiendo, para que al final de los periodos se eviten pérdidas y disminuyan los gastos de almacenaje. Mi recomendación: es importante que la empresa realice una adecuada gestión de recursos financieros, inventarios en los que realmente se necesite durante el periodo de operación. Así evitará tener bastantes deudas, aumentará sus ingresos y mantendrá este estable patrimonio que ha logrado la rentabilidad durante estos dos periodos. La empresa en los periodos 3 y 4 presenta un flujo de efectivo positivo, lo que indica las salidas de dinero que, que han sido muy, muy manejables a la hora de tener ingresos no desfasados. La empresa en el periodo 3 y 4 tuvo una rentabilidad media porque las utilidades no pasaron el límite ni tuvieron pérdidas notables en el crecimiento actual de la empresa.